Amén. ¿A cuánto le gustan los viernes de enseñanza? ¿Por qué no lo demuestra dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Para aquellos que nos miran donde quiera que estén, aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. El viernes pasado hablamos de una mujer. ¿Quién se acuerda quién era? De Séfora. Hoy vamos a hablar de dos mujeres. ¿A cuánto les gusta cuando hablemos de mujeres? Vamos a hablar de dos mujeres que la Biblia no las menciona mucho, al igual que Séfora el viernes pasado, pero que tuvieron un rol protagónico en su momento. Y cuando Dios permitió que ese pasaje estuviese en su palabra, es por la importancia que reviste ese pasaje. Pero ¿cuántos saben que detrás de un pasaje bíblico hay una enseñanza? Hay algo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Mi hermano, la Biblia no es un libro meramente histórico. La Biblia es un libro de enseñanzas. Es el manual de instrucciones del cristiano. Y detrás de todo mensaje hay una enseñanza que Dios nos quiere dar a través del mismo. ¿Cuántos saben eso? Por eso hemos denominado los viernes como viernes de enseñanza, porque la Biblia es un libro de enseñanza. Y cada pasaje, usted menciona el pasaje que quiera, en todo pasaje de la Biblia hay un mensaje detrás. Hay algo que Dios nos quiere transmitir, que lo disfraza con un mensaje, que en su momento fue trascendental en la historia bíblica, pero detrás del mensaje hay un atrás del pasaje, hay un mensaje que Dios nos quiere dar a usted y a mí. Y este es el caso de las mujeres de las cuales vamos a referirnos en esta noche. No son judías, no eran del pueblo de Dios, pero la Biblia enseña lo trascendental que fueron para el Dios y para su pueblo. En una época difícil, fueron mujeres que arriesgaron sus propias vidas, como dice la Biblia, por temor a Dios. Y mi hermano, este pasaje no es menor, porque a través de ellas aprendemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que en cada actuación de nuestras vidas tengamos temor de Dios. Que ese temor vaya con nosotros donde quiera que estemos, delante de quien estemos, y no importa la circunstancia en que estemos, nosotros actuemos como lo hicieron estas dos mujeres, que a pesar de no ser o de no practicar la doctrina hebrea, actuaron como tales, y eso agradó a Dios. Y la Biblia dice que Dios las compensó por esa actitud que tuvieron. Vamos a hablar hoy en esta noche de Cifra y Fúa. Pastor, ¿quiénes son ellas? ¿Cómo se come eso? Cifra y Fúa fueron las parteras que en una época difícil tuvieron temor de Dios y desobedecieron. Este es el único pasaje en la Biblia que Dios bendijo a alguien que mintió. Vamos a verlo. Porque llegó un momento en que ellas tuvieron que justificar lo que hicieron delante del rey, que les había dado una instrucción precisa, y ellas la desobedecieron por temor a Dios. Y con ello arriesgaron su propia vida. Y tuvieron que mentir, literalmente. Mintieron para agradar a Dios. No hay otro pasaje donde alguien haya mentido y que Dios las haya bendecido. No hay otro. Eso solamente ocurrió con Cifra y con Fúa. Para que nos familiaricemos con lo que acabo de mencionar, por favor, vaya conmigo en sus Biblias
al libro de Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Vamos a leer desde el 15 hasta el 21. Éxodo capítulo 1 del 15 al 21. Dígame un amén cuando lo tiene, por favor. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba y la otra, y les dijo, versículo 16, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué dice allí? ¿Qué dice en su Biblia? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Cómo hizo Dios a las parteras? Les hizo bien. Y el pueblo se multiplicó, hablando del pueblo de Israel, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Me encanta este pasaje por muchos motivos. Pero déjenme darles primero el contexto de lo que había ocurrido antes de llegar a cuando el faraón manda a llamar a Cifra y a Fúa. La Biblia dice que luego que murió José, el que ya usted conoce la historia, fue el segundo al mando delante del faraón de la época, trajo a toda su familia, a su padre, a todos sus hermanos, a todos los hijos de Israel y los llevó a la región de Gosén, de las mejores regiones de Egipto, en donde su familia, agradecida con Egipto y con el faraón de la época, vivió reposada y en paz, dentro de las mejores condiciones posibles. Vivió el pueblo de Israel en esa región en donde José los depositó. Pero la Biblia dice que José murió. Y también murió el faraón de la época. La Biblia dice que se levantó otro faraón y que ese nuevo rey, ese nuevo faraón, no conocía a José. Libros alternos que hablan de la época dicen que los allegados, los principales del faraón, escondieron los papiros en donde estaba la historia de José y todo lo que José había hecho en favor de Egipto con el faraón anterior. Estos príncipes del nuevo faraón escondieron toda esa historia para que este nuevo faraón no supiera. En consecuencia, este nuevo faraón no conocía a José, no conoció a José. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel que estaba en Gosén, un pueblo que estaba agradecido, de ninguna manera tenía ninguna mala intención en contra del nuevo faraón. Pero la Biblia dice que el pueblo estaba multiplicándose en gran manera
Y dice la Biblia literalmente, usted puede leerlo de los versículos 1 al 14. Dice que el pueblo o la tierra de Egipto se llenó en gran manera de la multiplicación del pueblo hebreo. Esa multiplicación o ese crecimiento demográfico del pueblo hebreo creó temor en el nuevo faraón. Y la Biblia dice que él convocó a toda la nación para decirles o para hacerles notar la preocupación que él tenía por el crecimiento que tenía el pueblo de Israel en gran manera. Y él decía que tenían que hacer algo, porque no vaya a ser que ese pueblo, cuando venga algún enemigo, se una a ellos, pelee contra el pueblo de Egipto y se vayan de la tierra, decía el faraón, el nuevo faraón. Y que ellos tenían que hacer algo para impedir que ese pueblo se siguiera multiplicando. Esa fue la convocatoria que hizo el nuevo faraón al ver el crecimiento de los hijos de Israel. Y hizo pues que tomó tres medidas. La primera medida que tomó fue la de establecer comisarios que establecieran cargas, es decir, tributos a los hijos de Israel y someterlos a trabajos difíciles, a hacer ladrillos. Y la Biblia dice que la servidumbre o la carga que le impuso el faraón fue dura en contra de los pueblos hebreos y les puso cargas que no podían suplir. Azotó a todos los varones hebreos a trabajar en la fabricación de ladrillos y en la fabricación de lugares de depósito que crearon los hijos de Israel, producto de la opresión que a propósito el faraón les impuso, tratando con ello de evitar el crecimiento que se estaba dando en los hijos de Israel. Pero la Biblia también dice que mientras más los oprimían, más crecían, más se multiplicaban. Es decir, que la primera táctica del faraón no dio el resultado que él esperaba, porque a pesar que los tenía trabajando todo el día haciendo ladrillos, eso no impidió el crecimiento o que se siguiera dando el crecimiento en los hijos de Israel, que le preocupaba en gran manera. Eso fue lo que trajo como consecuencia que aplicara esta segunda medida perversa, cruel, de llamar a estas dos mujeres, Cifra y Fúa, que eran las que lideraban un grupo de parteras que asistían los partos de las hebreas. Recuerden que, como bien dice la Biblia, que los hijos de Israel se multiplicaron en gran manera. Era mucho el pueblo de Israel. En consecuencia, la multiplicación implica que las hebreas daban a luz a cada rato. Las mujeres parían a cada rato. Y eso trajo como consecuencia que había un grupo de parteras lideradas por Cifra y Fúa que asistían a las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz. Como el faraón se dio cuenta que su primera estrategia no estaba dando los resultados que esperaba, llama a estas dos mujeres, y es lo que dice la Biblia, como ya leímos, de los versículos 15 al 21. Y él llama a Cifra y Fúa y les da una instrucción precisa y les dice: cuando ustedes vayan a asistir a las hebreas, cuando van a dar a luz, miren el sexo. Si es varón, mátenlo. Y si es niña, déjenla que viva. Pero la Biblia dice que estas dos mujeres, que eran egipcias, no eran hebreas, tuvieron temor de Dios. A mí me encanta cuando la Biblia dice el motivo por el cual desobedecieron. No desobedecieron por tal vez una relación que pudieron tener, que estoy seguro que existió. La Biblia no lo dice. Pero la Biblia dice que tuvieron temor de Dios. Si eran egipcias y la Biblia dice que tuvieron temor de Dios,
fue porque en la relación que tuvieron con las hebreas, asistiéndolas en los partos, oyeron de Dios de parte de ellas. Tuvieron conocimiento del Dios de Israel a través de las mujeres que asistían. Así que estas dos mujeres conocían del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y a mí me encanta porque la Biblia dice que la desobediencia de ellas no fue tal vez por alguna amistad que tuvieron con las hebreas. No fue por lástima de matar a los niños cada vez que nacían. La Biblia dice que la desobediencia a la orden que el faraón les dio fue por temor a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a eso? Aleluya. Gloria al Señor. Fue el temor a Dios lo que hizo que estas dos mujeres desobedecieran una orden que incluso pudo haberles costado la vida. Mi hermano, el faraón era perverso, como ya conocemos, porque este fue el mismo faraón de cuando Moisés. Así que ellas arriesgaron su propia vida al desobedecer una orden directa y precisa que les había dado el rey de matar a todo niño varón hebreo que naciera y a las cuales ellas tendrían que asistir en el momento del parto. Yo veo en ellas, en Cifra y Fuga, aspectos importantes que yo quiero resaltar en esta noche y que debe también ser de importancia para nosotros. Y aquí viene lo que acabo de mencionar, que después de cada pasaje hay un mensaje que Dios nos quiere dar. Ellas, número uno, tenían sus prioridades en orden. Y aquí quiero empezar diciendo o repitiendo que ellas no eran hebreas, eran egipcias. Es decir, la orden que recibieron vino de su rey, el faraón, que las mandó llamar. La Biblia no dice que ellas cumplieron o que ellas desobedecieron a medias. Bueno, vamos a dejar que viva uno y que muera otro. No. La Biblia dice que ellas perdonaron o preservaron, mejor dicho, ellas preservaron la vida de todos los niños, pasando por encima de una orden directa, perversa y cruel de su rey, de matar a todos los niños. Mi hermano, Moisés estaba en esa lista, porque si usted se da cuenta, en el capítulo 2 habla del nacimiento de Moisés, de Éxodo capítulo 2. Lo que quiere decir que seguramente cuando Jocabed dio a luz, producto de la decisión de ellas, Moisés quedó a salvo, producto de la acción que estas mujeres realizaron. Y eso habla de las prioridades que usted y yo debemos tener como cristianos. Si sus prioridades hubiesen sido otras, por ejemplo, eran egipcias, ellas sabían que desobedecer una orden del faraón era sinónimo de que murieran, de que las mataran. Pero eso no les importó. Lo que habla de que tenían convicciones. Mi hermano, porque hay gente que las convicciones depende con quién estén. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que hay gente que son cristianos o no dependiendo con quién están? Hay gente que son cristianos cuando están con gente que son cristianas, pero con sus amistades inconversas
se unen a ellos como inconversos. Es decir, que sus convicciones van dependiendo de dónde y con quién están. Alguien que diga amén. Porque mi hermano, y eso ocurre mucho hoy, nos metemos a Jesús en el bolsillo dependiendo con quién estamos. Somos cristianos dependiendo con quién estamos alrededor. Pero estas egipcias, repito, eran egipcias. Ellas le debían obediencia y fidelidad a su rey, al faraón. Les debían obediencia y fidelidad. El faraón no las llamó por el gusto. El faraón las llamó para darles una orden. Pero ellas tenían convicciones. Ellas decían, esto no es correcto. Y me encanta que la Biblia dice, tenían temor a Dios. Un Dios que conocieron seguramente en las vivencias que tuvieron con las hebreas, cuando las asistían en los partos, en donde seguramente ellas, las hebreas, les hablaban del Dios que tienen. Les hablaban de las maravillas de las cuales ellas tenían conocimiento en el momento. Y de las cosas y de los grandes milagros que el Dios hizo con su pueblo. Con su padre y antes de su padre, Jacob. Seguramente estas dos mujeres, Cifra y Fuga, conocían del poder de Dios a través de las hebreas que hablaban de su Dios. ¿A cuánto les gusta hablar de su Dios? Mi hermano, cuando la Biblia dice que ellas tenían temor de Dios, fue que el conocimiento de Dios llegó a ellas por alguien. El conocimiento que estas dos mujeres tuvieron, la alcanzaron porque alguien les habló de ese Dios. Y ahí también hay un mensaje, que nosotros tenemos la obligación a hablarles a la gente del Dios que tenemos. Aleluya. Usted y yo tenemos esa obligación. Por eso cuando la orden perversa del faraón vino a ellas, la Biblia no dice que ellas deliberaron si obedecían o no esa orden. La Biblia no dice que lo pensaron o que comenzaron a matar a los niños y de repente dejaron de hacerlo. La Biblia dice que ningún niño murió después de esa orden. Preservaron la vida de todos. Es decir, de una vez no cumplieron la orden, como bien dice la Biblia. Y eso también tiene que ver con nosotros hoy día. ¿Cuántas personas, sabiendo que van a hacer algo que no está bien en tu trabajo? Mi hermano, en tu trabajo, ¿cuántas cosas gente inconversa te anima, te convence, te confabula, te soborna para que hagas? Que tú sabes que no es correcto, que tú sabes que no está bien, pero quedas haciéndolo porque tal vez hay ganancias que, aunque deshonestas, son buenas para ti, para tu bolsillo. Y cuando haces eso, no haces más que hacer aflorar en ti la falta de temor a Dios, de la que habla la Biblia con respecto a estas mujeres. La Biblia dice, y repito, ellas desobedecieron no porque les dio lástima a los niños. Ellas desobedecieron porque tenían temor del Dios del cual les hablaban. Ellas tenían temor de ese Dios. Y por eso hicieron lo que hicieron. Ellas estaban claras que la orden que les fue impartida era cruel y despiadada, era perversa, era inhumana. Y ellas dijeron, nosotros no vamos a hacer eso. Y no lo hicieron. Y mi hermano, a mí, el primer punto es ese. Ellas tenían convicciones claras. Número 2, como bien dice la Biblia, ellas tenían temor de Dios. Mi hermano, porque si tú no tienes temor de Dios, harás cosas perversas. No medirás tus acciones.
Si no tienes temor de Dios y ves $20 que a alguien se le cayó entre las sillas, lo vas a recoger y te lo vas a meter al bolsillo. Si no tienes temor de Dios. En vez de decir, pastor, alguien dejó $20 en la iglesia, para que pregunte a quién pertenecían. Ay, ay, ay. Nadie dijo amén. Cuando no tienes temor de Dios, mi hermano, no medirás tus acciones porque no tendrás preocupación de que si lo que estás haciendo es correcto o no. Porque no hay temor de Dios en ti. Y mi hermano, cuando no hay temor de Dios, no importa si eres hebrea, si eres egipcia, no importa de dónde provengas. Lo resaltable aquí con estas dos mujeres, además del temor de Dios, es que no eran hebreas, no eran del pueblo de Dios, no tenían por qué preservar la vida de los niños, no tenían por qué hacerlo. Porque seguramente ellas, Cifra y Fúa, estaban en la convocatoria inicial que hizo el faraón cuando les comunicó su preocupación por el crecimiento que tenía el pueblo de Israel. Ellas seguramente estaban ahí, en esa convocatoria que hizo el faraón. Y seguramente escucharon cuando el faraón les dijo, no vaya a ser que ese pueblo se una a algún enemigo para pelear contra nosotros y se vayan de la tierra. Por lo tanto, ya el faraón veía al pueblo de Israel como enemigos. Razón de más para que ellas cumplieran la comisión que les encargó. Para impedir el crecimiento. Sin embargo, el temor de Dios no les permitió cumplir esa orden. A dos mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación, mira que yo digo obligación, de ser correctos. Nosotros tenemos la obligación de ser diferencia con los demás. Nosotros tenemos la obligación, donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo, escuela o universidad, y que la gente sepa que eres cristiano, tú tienes que ser la diferencia. En tu trabajo, si la gente sabe que eres cristiano en tu trabajo, tú tienes que ser diferente al común. Tu rendimiento debe ser mejor que el de los demás. Tú debes siempre estar dispuesto a dar la milla extra que los demás no quieren dar. Aleluya. Que cuando el jefe diga, necesito que alguien se quede después de las 5, una de las manos levantadas sea la tuya. Para dar milla extra. En la escuela o la universidad, tus boletines, tus notas deben hablar de ti. Nadie dijo amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Daniel era 10 veces mejor. La Biblia dice que cuando Nabucodonosor midió el conocimiento de Daniel y sus amigos, los encontró 10 veces más en conocimiento y capacidad que los que él tenía ahí. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que estar por encima del promedio común. ¿Es así? Tu rendimiento en tu trabajo, donde quiera que trabajes, habla de ti. Porque qué buenos somos cuando el jefe viene o cuando el jefe está cerca. Ahí somos los mejores. O fingimos ser los mejores. Mi hermano, el cristiano no necesita que el jefe esté cerca. El cristiano no necesita que la maestra o el profesor esté cerca. Va a dar lo mejor de sí, estén o no. Porque no lo están haciendo para ellos, lo están haciendo para Dios.
a quien sirven. Aleluya. Así que, número uno, ellas tenían convicciones. Número dos, tenían temor de Dios. Y número tres, el versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mi hermano, si tu jefe o tu jefa, no sé, te pide que hagas, porque existen, si tu jefe, tu superior, a quien le debes respeto y sumisión por el cargo que tiene, por encima de ti, te pide que hagas algo que tú sabes que no está bien. La Biblia dice que si yo desobedezco, es justo. Es justo desobedecer lo que no es correcto, lo que es perverso, lo que no está bien, lo que tú sabes que no agrada a Dios. Y mi hermano, eso aplica desde tu casa. Si tu marido, por ejemplo, te pide a ti, mujer, por poner un ejemplo, yo no quiero que tú vayas a esa iglesia. Por poner un ejemplo, que los hay, Hay maridos y por eso muchas mujeres van solas a la iglesia. Mi hermano, no pienses que muchas mujeres van solas a la iglesia porque sí. Muchas van solas porque el marido no van a ir con ellas. Y muchas de ellas van a pesar de que el marido les dice que no vayan a perder su tiempo ahí. Por eso muchas mujeres van solas. Y aplaudo a aquellas. Pero hay muchas que los obedecen. Por necesidad, porque Él es el que paga la casa y trae el dinero a la casa. Y están subyugadas. ¿Sabe que las hay también? Mujeres que están subyugadas al marido porque Él es el que lleva el dinero. Y yo tengo que hacer lo que Él me dice porque si no me muero de hambre. Mi hermano, trasladémonos a Cifra y Fúa. Quien les dio la orden fue el mismo faraón. No fue un príncipe que el faraón delegó para acabar con ellas, no. El faraón las llamó para que ellas no tuvieran duda quién le estaba dando la orden. Y las consecuencias que podían venir a su vida se incumplían. Pongámonos en el pellejo de estas dos mujeres. Ellas seguramente sabían que si no obedecían, sus vidas estaban en peligro. Ellas sabían eso. Pero aún así, mi hermano, y esto es para ti y para mí. Y aún así, ellas desobedecieron. Y no cumplieron la orden. Y cuando el faraón se dio cuenta que seguían naciendo niños hebreos, las volvió a llamar. Y mi hermano, ponte en el pellejo de Cifra y Fúa cuando el faraón las volvió a llamar. Ponte en el pellejo de ellas. Luego de lo que habían hecho, que habían preservado la vida de todos los niños. Y el faraón las vuelve a llamar. ¿Qué tú crees que pasó por la mente de ellas? Nos van a ir. Mi hermano, no vamos a volver a nuestras casas. No vamos a volver. Allá vamos a quedar
con la cabeza guindando en algún lado. Seguramente, ponte en el pellejo de ellas. Ponte en el pellejo de ellas cuando el faraón las vuelva a llamar. Y ahí es donde entra el favor de Dios. Porque si tú agradas a Dios, Dios suplirá todo lo que te haga falta. Todo lo que te haga falta. Mi hermano, y cuando ellas llegan donde el rey, y el rey las cuestiona del por qué no cumplieron la orden que él les dio, por qué preservaron la vida de los niños. Mi hermano, la Biblia me enseña que fueron mujeres sabias. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ellas, Dios les permitió que mintieran. Mi hermano, esta es una parte fabulosa. Dios les permitió que mintieran uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Y ellas dijeron para salvar su pellejo. Lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Estas son robustas, son fuertes. Y antes de que nosotros lleguemos, ya ellas parieron. ¿Eso era cierto? No era cierto. Pero Dios hizo que el faraón comiera lo que ellas le dijeron. Y mi hermano, la Biblia no dice que el faraón les cortó la cabeza. La Biblia no dice que al faraón no le importó la excusa que ellos le dieron y las mató igual. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que por haber temido a Dios, Él, hablando de Dios, prosperó sus familias. Mi hermano, esto nos enseña que cuando nosotros, a pesar de una orden perversa que alguien te puede dar, ese alguien puede ser tu marido o tu mujer, puede ser tu jefe, maestro o profesor, algún político de estos, alguna autoridad de estas. Cuando no las obedecemos justamente, agradando a Dios con ello, Dios no solo se encargará de protegerte para que no te hagan nada, como les pasó a ellas, sino que encima de esos te va a bendecir a ti y a tu familia. La Biblia dice que las bendijo a ellas y a su familia por desobedecer una orden perversa que les pudo costar la vida. Tal vez desobedecer a tu marido no te va a costar la vida. Tal vez durará un par de días de pelea, de que no me hables o no te hablo. Pero a estas mujeres, cuando el faraón, mi hermano, es fácil leerlo, es fácil leerlo. Pero ponte en el pellejo de Cifra y Fúa cuando el faraón las vuelve a llamar después que desobedecieron. Ponte en el pellejo de ellas, sabiendo lo perverso que era ese faraón. Ponte en el pellejo de ellas. Y fueron preparadas, porque la Biblia no dice que cuando el faraón les preguntó, comenzaron a cancanear. No dijeron, no dijeron eso. Ellas iban, me imagino que lo conversaron entre ellas. Nos va a preguntar por qué desobedecimos. Le vamos a decir esto. Fueron preparadas, fueron sabias. No mostraron temor para que el faraón pensara que estaban mintiendo. ¿Cuántos saben que hay gente que no sabe mentir?
Hay gente que no son buenas mintiendo. Tu cara te delata, tus gestos. Así que ellas fueron preparadas. No podemos mostrar nerviosismo, no podemos hablar cancaneando, tenemos que hablar con convicción, para que cuando hablemos Él nos crea y que el temor del Dios por el cual hicimos lo que hicimos haga el resto, como en efecto ocurrió. Aleluya. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y con esto termino. Eso significa, amados, que el mensaje que Dios nos está dejando a través de este pasaje, de estas dos mujeres, es que Dios permite que nosotros podamos desobedecer órdenes perversas. Vengan de donde vengan. Dentro o fuera de tu casa, y que pongamos a Dios primero, que el temor de Dios esté en nosotros, para que la decisión que tomemos le agrade a Él, para que Él haga el resto. Aleluya. Y mi hermano, eso irá con nosotros donde quiera que estemos. Porque tal vez en algún momento de tu vida, alguien te pidió que hicieras algo que tú sabías que no estaba bien. Que tú sabías que no agradaba a Dios. Pero tal vez por presión, por necesidad, volviendo al marido y mujer. Tal vez porque te conviene. Haces cosas que tú sabes que no están bien y que a Dios no le va a agradar. Pero este pasaje Dios lo dejó ahí con nombre y apellido, porque hay pasajes en donde Dios no menciona el nombre de los protagonistas, pero Dios dejó el nombre de ellas dos, Cifra y Fúa. Puedes ponerle nombre a tus hijas, alguna de ellas, Cifra y Fúa. ¿Sí o no? Recordando a estas dos mujeres que arriesgaron su pellejo, arriesgaron su vida para que se cumpliera lo que Dios le dijo a Jacob: haré de ti una gran nación. Por eso Israel crecía, porque ya Dios lo había profetizado a Jacob: haré de ti una gran nación. Que el faraón quiso interrumpir. Les dije que el faraón utilizó 3 mecanismos para hacerlo. El primero fue la de dar dura servidumbre al pueblo de Israel, esclavizándolos, teniéndolos en dura servidumbre, poniéndoles cargas que el faraón sabía que ellos no podían llevar. La segunda acción que realizó el faraón fue esta, la de Cifra y Fúa, para que matara ya directamente, porque la primera fue indirecta: vamos a esclavizarlos para que dejen de multiplicarse. No lo logró. La segunda llamó a Cifra y Fúa: mata a cada niño hebreo. Tampoco lo logró. La tercera sí. Versículo 22. Porque después de eso dice el versículo 22 de Éxodo 1: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esta sí se llevó a cabo. Usted conoce la historia. Comenzó la matanza de los niños en los hijos de Israel. La primera no le salió, se siguieron multiplicando.
Llamó a Cifra y Fuga para que mataran a los niños hebreos que nacieran. Tampoco lo logró porque desobedecieron la orden. Y comió la historia que ellas le dieron de que siempre llegamos tarde porque son robustas. No son como las egipcias. Y frente a eso, entonces él sí dio la orden a todos sus soldados. Vayan a ese campo, vayan allá a Gosén. Y a todo niño menor de 3 meses, échenlos en el río Nilo. Y usted conoce la historia. Esa sí se cumplió. Esa sí se cumplió. Por eso, Jocabed, cuando vio que ya Moisés no podía esconderlo más, hizo lo que ya usted conoce. Lo puso en ese canasto y lo soltó en el Nilo para que Dios hiciera el resto, que ya usted y yo conocemos. Tal vez Moisés nació, no, seguramente Moisés nació producto de esa desobediencia. Producto de esa desobediencia que realizó Cifra y Fuga, Moisés pudo vivir y que a la postre pudo ser el salvador del pueblo. Pero la Biblia habla de estas 2 mujeres egipcias, llamada Cifra, llamada Fuga, que tuvieron temor de Dios y que Dios permitió que sus nombres se supieran, porque ellas jugaron un rol importante en un momento importante. Y como todo lo que Dios dice ocurre, Dios estuvo detrás de todo lo que pasó. Dios puso temor de Dios en ellas. Dios hizo que el faraón no las matara luego de volverlas a llamar por segunda vez. Y Dios hizo que el faraón creyera la versión que ellas le dieron sobre el nacimiento de los niños hebreos, que no era cierta. Claro que no era cierta. Pero Dios, aún mintiendo ellas 2, a Dios le agradó. Porque Él fue el protagonista. Dios fue el protagonista de todo lo que pasó. Porque, mi hermano, nada ocurre si la mano de Dios no está involucrada. No hay nada que ocurra a espaldas de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Así que no te dé miedo. Que no te dé miedo decir que no a una orden perversa, inhumana y cruel que no sea de Dios, y que tú sabes que obedecerla desagradará a Dios. Y este pasaje me enseña que al hacerlo, Dios me bendecirá. Él me cubrirá a mí y cubrirá a los míos también. Es un beneficio familiar. Aleluya. Ponte de pie. Por eso, mi hermano, me encanta este pasaje. 2 mujeres que ni siquiera eran del pueblo de Dios, que desobedecieron una orden directa, y que Dios, a pesar que mintieron, las bendijo a ellas y a su gente. Ok, cuando la Biblia dice que Dios hizo casas, hay versiones en donde la Biblia dice que Dios hizo casas para ellas. Casa significa que Dios bendijo su casa. Es como dice la casa de Israel, la casa de Abraham, la casa de Jacob, la casa de Isaac. Está hablando de descendencia. Así que Dios bendijo a Cifra y Fuga y a su descendencia por causa de lo que ellas hicieron. Y eso nos alcanza a usted y a mí. Así que no tengas miedo de desobedecer algo que tú sabes que no es de Dios. Que tú sabes que al hacerlo no agradarás a Dios haciéndolo. Y que la desobediencia, como en este caso, trae bendición. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes
Aleluya.